En el área de atención al cliente, si nosotros no somos conscientes de lo que hacemos frente al cliente, lamentablemente estamos perdidos. Gerenciar las emociones es un trabajo diario. Un trabajo diario hasta que nos demos cuenta que está pasando. Yo siempre digo que el analista debe agotar siempre sus recursos antes de preguntarle al líder. Sin embargo, cuando ya veo que yo no puedo, yo voy y me dirijo al líder. Y según como el líder te atienda, por supuesto, ahí tú también vas a relajar la situación, ¿sí? Porque las emociones nos dan tanta información que si yo me doy cuenta de lo que me dice, entonces ahí empieza mi proceso. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Café Vital con Víctor Nieves. La taza está servida. Realmente lo clave siempre para lograr cualquier objetivo a nivel empresarial, de negocios, ¿qué es? Es conectar. Y no basta con decirlo, con plantearlo, no, hay que saber conectar. Y para saber conectar con esa persona, con ese cliente, lo fundamental es conocerlo. Evidentemente no todos son iguales, no todos tienen el mismo patrón, el mismo comportamiento, hay variaciones y de eso vamos a conversar con Gira Montilla sobre los tipos de clientes por una parte y por la otra algo que siempre se debe tener presente, que es la inteligencia emocional y la comunicación hacer conversar. ¿Cómo estás, Gira? Hola, ¿cómo estás, Víctor? Bueno, gracias nuevamente por la invitación. Excelente. Y bueno, la idea de hoy es precisamente, como tú dices, casi que un abreboca, ¿no? Porque este es un tema tan amplio, pero que nos permite de cierta manera el darnos cuenta la importancia que tiene la atención al cliente dentro de cada una de nuestras áreas. Aquí precisamente soy tu cliente también, ¿no? Sí. Y tú eres el mío. Entonces eso es un proceso. Hablamos con base viviéndolo en el día a día. Así es. Algo fundamental que no es un factor que siempre debe estar presente a la hora, de tratar de comunicarnos con nuestros clientes, es el tema de la inteligencia emocional, ¿no? Uh-huh. Primero, ¿de qué trata esto de la inteligencia emocional? Importante definirlo. Y por qué es tan importante, ¿no? dentro del área de la atención al cliente. Sí, precisamente esa es una de las herramientas fundamentales acompañada de la comunicación. ¿Qué es la inteligencia emocional? No es otra cosa sino cómo cada uno de nosotros gerencia las emociones. Muy bien, pero para el proceso de la gerencia de las emociones surge una gran cantidad de puntos que son claves. Y lo primero que siempre mencionamos es que tienes que ser consciente emocional. Todo esto basado en una teoría, ¿no? de Daniel Goleman, donde Goleman nos dice, la importancia que eso tiene. Él habla de 5 dimensiones, que aquí no lo vamos a hablar completamente, que creo que la mencionamos la vez pasada, pero dentro de ello lo primero que nos dice, mira, si tú no eres consciente emocional, es muy difícil gerenciar tus emociones. Te tienes que dar cuenta que dice tus emociones constantemente. Exacto. Y a partir de allí, tú empiezas, por supuesto, a empezar a gerenciar ese proceso, luego crear objetivos para luego tener relaciones interpersonales más claves. En este caso hablamos mucho de la empatía, que lo mencionamos la vez pasada, y de las relaciones sociales. Son 5 dimensiones que a mí me llama mucho la atención algo de estas 5 dimensiones. Dentro de ellas es que las 3 primeras nos dicen, mira, aprende a relacionarte contigo. Y las otras 2 te dicen, relaciónate bien con los demás. Pero hay una prelación, ¿no? Si tú no eres consciente en las emociones, muy complicado para poder relacionarte con los demás y tener mejores relaciones sociales. La importancia de saber gerenciarse uno mismo y estar consciente de las emociones es que eso te va a permitir hacer correctivos. Correctamente. Y saber que ese feedback, una de las cosas importantísimas que hay que tomar en cuenta es no tomarlo personal. Exacto. Porque una cosa es cómo nos percibimos a nosotros mismos y otra cosa también es cómo nos percibe el entorno, ¿no? Así, totalmente. Fíjate que lo interesante de todo esto, yo cuando dicto los cursos de inteligencia emocional, hago un ejercicio bien interesante y en ese ejercicio le digo, si ustedes me dicen que sí, van hacia adelante, si me dicen que no, los separo en grupos, van hacia atrás. Cuando yo les digo, ¿sabemos cuándo tenemos miedo? Sí. ¿Sabemos cuándo está la alegría? Sí. Y cada uno. Ahora vamos a la segunda parte. ¿Somos
gerenciamos ese miedo, gerenciamos esa ira, gerenciamos esa furia en cada uno y en la mayoría de los casos un porcentaje muy bajo. Entonces quiere decir que de cierta manera tampoco somos totalmente conscientes de ese proceso. En el área de atención al cliente, si nosotros no somos conscientes de lo que hacemos frente al cliente, lamentablemente estamos perdidos. De hecho es así que nosotros hablamos un poco de la zona de impacto, ¿no? Yo les digo, bueno, tenemos que empezar a trabajar. La zona de impacto es que llega un cliente muy molesto. Muy bien, llega este cliente molesto. Y después, bueno, se va. Después que se va este cliente, bueno, yo tengo que tomar respiraciones profundas, hacer algo que me mantenga un poco, ¿no? Armonizado. Para luego que va a venir otro cliente y ese cliente es esa zona de conexión nueva, que puede ser que venga molesto o que venga sencillamente sonriente, ¿no? Entonces, según el tipo de cliente. Entonces allí el cliente 2 no tiene culpa de lo que pasó con el cliente 1. Entonces allí aprendemos a trabajarlo. Claro, para hacer esto hacemos una serie de trabajo con gerencia emocional, como yo mencioné la vez pasada, con las anclas, por ejemplo, cómo trabajar con anclas, cómo trabajar con diferentes tipos de sistemas, reconocer primero cuáles son tus emociones, ¿sí? Yo te comentaba que el 80% es nuestro coeficiente emocional, imagínate. Y solamente el 20%, ¿te acuerdas? Es nuestro coeficiente intelectual. Si nosotros no gerenciamos las emociones, estamos perdidos. Ahora, ¿cómo aprender a detectar las emociones, a reconocer las emociones en el momento, ¿no? A entrar en conciencia, mejor. Entrar en conciencia. Fíjate, hay un ejercicio que a mí me encanta, que yo le digo, bueno, emociones, conducta y cambio fisiológico. Un ejercicio interesantísimo. Tengo mis 5 emociones básicas: el miedo, alegría, rabia, tristeza y amor, aunque tú sabes, como te comenté la otra vez, a veces dicen que el amor es una emoción, otros dicen que es un sentimiento. Entonces, bueno, pero hay autores que la manejan como emoción. Y allí nosotros tenemos la conducta, ¿sí? ¿Qué pasa en mi rol? ¿Sí? En mi rol como en la parte de atención al cliente, con mi miedo, con mi rabia, ¿sí? Y todos los días los empezamos a medir por 21 días. Muy bien, y eso te va a ir ayudando. Yo siempre le pongo el ejemplo de lo que tiene que ver con Intensamente. De Intensamente es una película, la primera y la segunda también, pero más la primera, que te das cuenta de cómo reacciona frente a cada una de las situaciones. Entonces yo siempre les digo, bueno, cuando sentimos miedo, ¿qué hago? Muy bien, ¿cómo reacciono? Tal cual como reacciona el compañero acá en Intensamente, ¿sí? Muy bien, ¿cómo es su lenguaje del cuerpo? ¿Cómo es su tono de voz? Entonces nosotros lo tenemos que llevar hacia nosotros y el darnos cuenta de eso. Y ahí hablan mucho de islas, ¿correcto? Hablan de diferentes islas que son nuestros roles. ¿Sí? Que no creo que hablamos del tema pasado, ¿no? Son nuestros roles. Y en cada uno de esos roles yo tengo que darme cuenta qué hago con mis emociones. Y cuando yo empiezo a detectar mi conducta y mi cambio fisiológico, que mi cambio fisiológico no es otra cosa sino lo que dice mi cuerpo. Exacto, el lenguaje corporal también. Sí, claro, y el cambio fisiológico es lo que dice mi cuerpo. Por ejemplo, me aumenta el ritmo cardíaco, me aumenta la tensión, se me baja la tensión, empezamos a ver las reacciones, me empieza a doler el estómago. ¿Qué pasa con cada una de esas emociones? Porque normalmente el cuerpo comienza a hablar. Y cuando el cuerpo comienza a hablar, nosotros tenemos que darnos cuenta qué nos dice. Si yo hago ese ejercicio por 21 días, ustedes van a notar una diferencia. Todos los días en la noche me coloco y empiezo a trabajar. ¿Qué pasa con mi miedo, mi conducta y mi cambio? Esa es mi isla en la parte de atención al cliente, pero mi isla en mi parte personal. A eso iba, ¿sí? Porque ¿dónde está el punto o la línea delgada entre, bueno, manejar las emociones, ser consciente de las mismas y no privarte de ellas? Evidentemente que en el terreno de la atención al cliente, ahí sí tenemos que entrar muy bien con el manejo de las emociones, el ser conscientes, pero ya en el plano personal también es necesario dejar un espacio a esa liberación, pero sería como una liberación consciente, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Nosotros no tenemos que reprimir las emociones, eso es un punto que tenemos que estar claro. Cuando reprimimos nuestras emociones, por supuesto, ahí también nuestro cuerpo va a hablar de una u otra manera. Lo que tenemos es que saber cómo
gerenciarla más que manejarla, ¿no? Okay. Gerenciarla en cada una de las situaciones, porque ahí es donde me va a decir a mí, bueno, mira, ¿qué está pasando aquí? Cuando pasa una situación nueva, ya tú sabes más o menos cómo empiezas a trabajar. Gerenciar las emociones es un trabajo diario. Un trabajo diario hasta que nos demos cuenta que está pasando. Imagínate, yo estoy desde el año 2001 trabajando mis procesos emocionales. Como yo te dije, bueno, en el 2009 pasó algo y yo ahí me detuve por un tiempo y luego inicié de nuevo con este proceso, y todo eso te va dando mucha información en relación a tus emociones. Lo que te tienes que dar cuenta es que va diciendo tus emociones constantemente, porque las emociones nos dan tanta información que si yo me doy cuenta de lo que me dice, entonces ahí empieza mi proceso. Claro. Empiezo a cambiar de una u otra manera mis procesos, ¿no? Mi proceso a que sencillamente me va diciendo, mira, date cuenta, tienes dolor de estómago. Mira, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué se te sube la tensión? ¿Por qué pasa esto? ¿No? Apenas que sean por otras formas, ¿no? De que nos pase ese tipo de cosas. Pero las emociones nos dicen tanto que a partir de ese momento es cuando yo empiezo a darme cuenta. Cuando tengo un cliente, muchas veces salgo muy molesto de allí, ¿sí? Por esta situación, pero qué bueno sería si yo empiezo a notar y hacerme consciente de estas emociones y empezar a gerenciarla allí. ¿Cómo la gerencio? Hay miles de formas, ¿sí? Conversábamos en aquel momento, bueno, la importancia que tiene hacer yoga, hacer ejercicio, meditación, pero eso sí, que sea algo conveniente, algo que a ti te guste. Exacto, ¿sí? Que lo puedas hacer con pasión y con disfrute. Además. Exactamente, con pasión y disfrute. ¿Por qué? Porque si no lo hace, por ejemplo, si te gusta la fotografía y empiezas, ya eso te relaja. Y a mí me encanta el karaoke, entonces cuando vea el karaoke, mira, vamos a ir. ¿Por qué? Porque eso es algo que me relaja. Sí. Entonces uno siempre buscar los ejercicios. Yo creo que los ejercicios es un punto clave. Un tips, porque evidentemente esto es un árbol de muchas aristas, pero para esa persona que nos está viendo o oyendo, que trabaja en el área de ventas, presencial o telefónica, que bueno, en el día tienen que recibir cientos de casos de clientes frustrados, molestos. La primera gran recomendación que le puedes dar para mantener ese equilibrio en las emociones y no personalizar la situación, ¿no? Sí, fíjate, un primer punto es lo que hoy se está trabajando en las organizaciones, que son las pausas activas. ¿Sí? Es indispensable nosotros cada cierto tiempo, cada hora, hacer nuestra pausa activa. Esa pausa activa va a permitir, por supuesto, de cierta manera ese relax. Y otro punto que es fundamental, lo que conversábamos hace rato, que hacernos conscientes de nuestras emociones. ¿Qué sucede cuando viene? Porque nosotros dentro del trabajo tenemos agentes estresores. Y cada uno de esos agentes estresores, si viene el cliente, a lo mejor puede ser un agente estresor, sí, es un cliente que es testarudo, un tipo de cliente que no nos permite sencillamente en ese momento decir las cosas, nos grita y por supuesto a nadie le gusta eso. Muy bien, pero sí existe, sin embargo, sí existen formas importantes de hacerlo, y lo primero es hacernos consciente emocional. Yo le comentaba a un curso que dicté recientemente, mira, si tú sientes que a través de esas pelotas antiestrés lo puedes hacer debajo de la mesa, hazlo. Si tú sientes cuando ese cliente está allí, agarra tu pelotita y debajo de la mesa. Sí, hay anclas a través de colores. Yo siempre le digo a la gente, mira, coloca en tu puesto de trabajo un color que para ti significa paz. Entonces muchos dicen, bueno, pero esto es verdad. Sí, es verdad. Lo tienes que probar. Prueba para que tú veas que constantemente, entonces ya como que tu cuerpo se empieza a condicionar, muy bien, de una manera adecuada, y ya tú empiezas a tener más relax, ¿sí? En ese momento, siempre digo que uno todos los días se tiene que dar permiso de algo, de hacer cosas diferentes, ¿sí? Tómate tus 45 minutos para ti. Eso para mí es importantísimo. Hay personas que creen que eso es demasiado en el día. En el día, sí. Hay personas que lo creen. Bueno, cuando trabajemos el tema de administración del tiempo, hay una parte bien importante. Nosotros tenemos que tomarnos un tiempo para nosotros. ¿Sí? Pero no en el lugar de trabajo. Estamos hablando después fuera del trabajo. ¿Sí? No ven así, Gira. Sí, no, claro. El tiempo del día de cada quien, del tiempo personal. El tiempo personal, sí. Ese tiempo personal es indispensable porque eso nos permite, de cierta manera, relajarnos. Muy bien. ¿Sí? Y reflexionar también. A lo mejor si tú vas caminando, eso es una manera de relajarte.
A lo mejor si tú te sientas a escuchar música es una manera de relajarte. Hay muchas formas. Lo que hay es que buscar qué es lo que realmente conecta conmigo. Exacto. Sí, como aquí radio con la sintonía precisamente. Sí, es eso, es buscar una sintonía. ¿Qué me hace a mí sentir bien? Y tener empatía conmigo mismo, ¿no? Esa empatía todos los días en esos 45 minutos o si mínimo 30, pero que tú te des cuenta que estás apartando ese espacio para ti y que a veces el día a día, bueno, a veces hay personas que salen muy temprano y llegan muy tarde. A lo mejor hay esas personas que vienen en el camino, a lo mejor hasta un audiolibro, apenas que vayas en carro, que tienes que tener mucho cuidado con eso, pero si vienen a lo mejor en una camioneta y puedes escuchar una música que te guste, es buscar para mantenerte. Yo recuerdo que yo antes tenía un cuarzo y siempre lo mantenía, ¿sí? Sí, cuando me montaba yo decía, wow, lo necesito. Exacto. Para relajarme. Tenía en un momento también un collar tibetano y en ese collar tibetano todos los días al salir muy temprano también lo trabajaba, pero uno va pasando como etapas. Entonces, bueno, ya uno va buscando otra manera de irlo a trabajar. Claro. Bueno, igual si quieres unos cuarzos, aprovechamos aquí, hacemos la publicidad de uno de nuestros aliados, @díasmágicos. Sí. Te lo puedo ofrecer. Y también @mi pasión por la magia, una tocaya tuya que se llama Gira González. Que sí, la vi en estos días. Sí, señor, te puede ayudar y les puede ayudar a ustedes en ese sentido. Qué bueno, amigos, estamos conversando con Gira Montilla sobre todo lo que tiene que ver con la comunicación asertiva, la inteligencia emocional y los tipos de clientes que ya vamos a conversar con ella sobre eso. El líder, ¿cómo puede lograr, el líder de un grupo de trabajo, cómo puede lograr para que su equipo no personalice las situaciones de cada cliente? Por ejemplo, un supervisor dentro de un call center donde, bueno, se reciba mucho reclamo y todo este tipo de situaciones, o una empresa con mucho movimiento de cliente presencial, una oficina de quejas, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que hay muchas formas. El líder es el centro para que mantener también ese equipo, realmente en equipo, no en grupo, ¿no? Una de las maneras es la conversación constante con su equipo de trabajo. Sí, a veces tenemos tipos de reclamos. Yo siempre digo que, bueno, que el analista debe agotar siempre sus recursos antes de preguntarle al líder. Sin embargo, cuando ya veo que yo no puedo, yo voy y me dirijo al líder y según como el líder te atienda, por supuesto, ahí tú también vas a relajar la situación. ¿Sí? Si es una persona agresiva, si es autocrática o no, ahí se puede notar varios puntos que son claves. Por supuesto que la comunicación sea constante, que el líder gerencie las emociones, porque hay un gran factor que a veces el líder no maneja las emociones. Entonces, si no gerencia las emociones, estamos muy mal. Porque se confunde la autoridad con la agresividad. Totalmente. Yo soy el que mando, porque una cosa es autoridad, otra cosa es poder para mí, ¿no? El poder te lo da ese cargo jerárquico, pero la autoridad es como tú, sencillamente estás dentro de tu lugar de trabajo y das el ejemplo. Pero si tú no das el ejemplo y quieres que los demás lo dejen, allí se rompe la armonía del equipo de trabajo. Entonces, la idea es, en la parte de liderazgo, es eso, el darme cuenta cómo soy como líder frente a mi equipo de trabajo, también el reconocimiento. Sí, yo siento que el reconocimiento constante, a veces trabaja mucho con el salario emocional, y el salario emocional es punto clave de esto, ¿no? Y dentro de ese salario emocional está el reconocimiento intangible que le diga, mira, lo estás haciendo bien, o esas carteleras. Muchos dicen, mira, pero es que en estos tiempos, acá el reconocimiento más bien debería ser más monetario, hablamos de reconocimiento, pero este es un reconocimiento que te permite el darte cuenta, mira, lo estoy haciendo bien, claro. Y que constantemente le dé ese feedback a su equipo de trabajo de manera adecuada, de forma adecuada. A veces no somos capaces de dar un feedback de forma adecuada, ¿sí? Sino sencillamente lo hiciste mal, porque lo hiciste. De hecho, conversamos la vez pasada de eso, pero la importancia de todo esto es el darnos cuenta, muy bien, cómo es nuestro trato a nuestro equipo de trabajo. Muy bien, nuestro equipo de trabajo funciona también en base a cómo yo soy como líder. Y yo creo que ahí viene todo, ¿no? Y si yo tengo un equipo que es armonioso, si yo siento que le doy armonía a mi equipo, el equipo va a buscar armonía y le va a gustar estar allí. Okay. Muy bien, y sentirse comprometido con su trabajo. Sí, señor. Total, el comprometido con mi trabajo.
Otro de los elementos que hemos conversado al inicio de esta interesante conversación es la comunicación asertiva, ¿no? ¿Qué es la comunicación asertiva y cómo la podemos emplear de cara a la atención al cliente? Fíjate que yo siento que las emociones, si tú no gerencias tus emociones, tú no sabes comunicarte de manera asertiva. Exacto, una cosa lleva a la otra, un eslabón. Sí, ¿qué pasa? Como herramientas ya tienen que trabajar integradas, totalmente. Si no, lamentablemente la comunicación se va a romper de manera constante. Nos vamos a comunicar, pero se va a romper. ¿Cuál es la razón? Sencillamente que si yo estoy molesta y te trato de esa manera, entonces ahí ya se rompe este proceso de comunicación. Sí, el ejemplo que yo siempre doy en todos lados dice, mira, tú estás molesta, no vale, tú me vas a decir, ¿estás molesta? Tú me ves molesta a mí. Entonces enseguida ese tono de voz, pero si no estás molesta, ¿por qué me respondes de esa manera? Entonces, eso es el punto clave. Cuando hablamos de la comunicación, sabemos que la comunicación no es otra cosa sino el emisor y el receptor, ¿no? Ese proceso de retroalimentación, pero aquí en el centro hay tantas cosas dentro de ese emisor y ese receptor, ¿sí? Esos códigos, como lo hago, como lo trato, como yo mando el mensaje. Aquí es donde está el problema. Si yo esta parte que está aquí en el centro no la sé llevar, lamentablemente no logro esa comunicación. Hablamos de comunicación pasiva, agresiva y asertiva. La comunicación asertiva, agresiva, que me dice, bueno, yo soy de sobreexpresividad y siempre te estoy marcando de una u otra manera, te miro fijamente, mi tono de voz es muy alto, hablamos de ese tono de voz de 38%, sí, que es muy elevado. Muy bien, y el marcarte continuamente cuando hablo contigo. Cuando hablamos de esa comunicación pasiva, ¿qué me dice? Muy bien, esa comunicación pasiva es un tono de voz muy bajo, muy bien, la persona siempre como tú quieras, como tú digas. Un extremo también hay. Hay un extremo. La comunicación asertiva es todo lo contrario. La comunicación asertiva hay puntos claves allí. ¿Como cuáles son esos puntos claves? Primero, está bien, me parece, es un tono de voz adecuado. Y yo creo que lo mencioné la vez pasada, que a veces confunden la comunicación pasiva con la asertiva. Sí, y también la amabilidad. La amabilidad. La diferenciación entonces sí, entre esos tres aspectos. Esos tres aspectos, sí, fíjate que es indispensable y darnos cuenta. A nosotros nos ven conversando así, no, ellos son pasivos. Sí, porque tienen un tono de voz suave. Sí, correcto, un tono de voz muy suave. No, eso más bien habla de que somos asertivos, sí, porque la asertividad se ve con el lenguaje del cuerpo, el tono adecuado, qué te parece lo que estamos hablando. Entonces empezamos con palabras clave. ¿Te parece que está bien? ¿Te parece que lo podemos hacer de esta manera? Entonces allí es donde está la asertividad. Tus movimientos de las manos son movimientos adecuados a lo que estás transmitiendo y ahí la parte emocional siempre va a estar involucrada. Muy bien, y es un punto clave, ¿sí? Entonces todo eso me lleva a mí a la asertividad. Pero ¿cuáles son los puntos clave de la asertividad? En primer lugar, la escucha activa. La escucha activa es clave. Sabemos que oír es diferente a escuchar, sabemos que observar es diferente a ver. La escucha activa me dice a mí, ve más allá. Es decir, no solamente escuches, sino detecta cómo esta persona te está dirigiendo a ti. Detecta la mirada, detecta la postura corporal, que hay empatía o no. Fíjate que nosotros tenemos casi la misma postura sin darnos cuenta, y eso es porque existe empatía en el momento de la conversación. Y hay personas que no se dan cuenta de esos detalles. Ahí, entonces ya la escucha, tú me escuchas y luego me haces otra pregunta. Entonces ahí estamos detectando cómo nosotros podemos, ¿verdad?, conectarnos en el momento de la conversación. Entonces es donde se habla de una escucha activa. No solamente es escuchar en silencio antes de responder, sino que escucho, pero también estoy viendo esa parte corporal. Nosotros hablamos mucho de calibrar. Te analizo para responderte con efectividad. Con efectividad. Fíjate que hablamos mucho de la calibración en programación neurolingüística. Hay que aprender a calibrar, ¿sí? Hay que aprender a calibrar esa parte facial, darnos cuenta cómo precisamente la persona tiene sus gestos corporales. Entonces allí tú empiezas a calibrar para luego poder responder, ¿sí? Y como yo le decía la vez pasada, hay que desarrollar la agudeza sensorial. Cuando tú desarrollas la agudeza sensorial es otra cosa. ¿Por qué? Porque tú estás pendiente de todos esos detalles. Muy bien, es algo a veces complejo para muchos, pero que es importante.
es clave dentro del área de atención al cliente. La escucha activa, ¿sí? Tú tienes que aprender a escuchar. Tú tienes el cliente al frente y primero escucha y luego responde, pero de forma adecuada, de forma amable, ¿sí? Y esa amabilidad es lo que va a detectar este cliente. Muy bien. Otro punto que se trabaja aquí es la empatía. Dentro de la comunicación asertiva, también la tolerancia, pero tenemos la empatía. ¿Sí? Lograr colocarme en el sitio de esta persona. Yo te comentaba la vez pasada que eso es como el iceberg, ¿no? La parte de arriba, tú ves que el cliente llega molesto. Sí. Pero en la parte de abajo, tú no sabes por qué ese cliente está llegando molesto muchas veces, ¿sí? Yo te dejaba el ejemplo de precisamente yo estoy retirando del cajero, pero no me da el dinero. Yo llego molesto, pero debajo de esa molestia puede pasar algo. Porque este señor necesitaba su dinero, es su dinero. Y a veces eso no nos damos cuenta. Que eso que está debajo del iceberg me está diciendo a mí precisamente porque esta persona necesita este dinero. Sí, a lo mejor lo necesitaba para un medicamento y estaba angustiado. Ahora, ¿cómo lo compro? Claro. Si no me lo regresa en ese momento. Pero eso no lo estamos viendo. Estamos viendo solamente la parte cantidad de complicaciones que tuvo en el proceso. Personas que viven situaciones con muchas complicaciones en el camino también. Totalmente. Entonces ahí es donde tú te empiezas a dar cuenta, eso forma parte del proceso empático. Me coloco en el lado de la otra persona, en los zapatos de la otra persona, y a partir de allí yo empiezo a notar ciertas cosas, ¿no? Yo aquí siempre aplico un ejercicio bien interesante, no sé si lo aplicamos la vez pasada, creo que no, que es el triángulo, ¿no? El triángulo. Ese triángulo. ¿Te lo puedes explicar? Bueno. Sí, ese triángulo que es bien interesante en la PNL, donde es para el manejo de conflicto. ¿Qué me dice ese triángulo? Imagínense ustedes una situación que hayan tenido donde jugaron al perder-ganar. No sé si lo hicimos, no recuerdo. Al perder-ganar, al ganar-perder o al perder-perder. ¿Sí lo hicimos? No sé. No recuerdo. No lo hicimos. Entonces, dentro de eso, ese proceso, recuerden una situación donde jugamos al ganar-perder, perder-ganar o perder-perder. Recuerden esa situación de una forma muy sencilla. Muy bien. Ahora van a hacer un triángulo imaginario en el piso o lo hacen en una hoja. ¿Sí? En ese primer punto del triángulo, usted va a recordar lo que hizo, el cómo lo hizo, su postura corporal, su tono de voz, sus movimientos de las manos, jugando al ganar-perder o al perder-ganar o al perder-perder. Recuerden eso. Esos movimientos, ¿cómo fue ese movimiento en ese momento? ¿Cómo lo di? La forma, el momento, ¿fue lo más adecuado? ¿Sí? Qué bueno. Quedamos en el punto número 1 de ese triángulo. En ese punto número 1 quedamos de que iba a observar, en este caso, mi tono, mi postura corporal, mis movimientos corporales. Y posterior, vamos a ir en este instante al punto número 2 de mi triángulo, que lo pueden hacer parado y recorrerlo, o lo pueden hacer en una hoja y empezar a notar cada uno de estos detalles. Yo siento que cuando uno lo hace parado, uno ahí interviene un poco los procesos emocionales y se da cuenta de ciertas cosas. Prefiero hacerlo de esa manera. Y de hecho, eso lo aplico cada vez que trabajamos la empatía, forma parte de la empatía en los cursos de atención al cliente. Entonces, en ese punto, en ese segundo punto, vamos allí a ver, me voy a colocar en el zapato de la otra persona. Muy bien, pero voy a ver el punto número 1. Y voy a recordar lo que esta persona me dijo, el cómo me lo dijo, el tono de voz de esta persona, sus movimientos corporales. Allí vamos a empezar a darme cuenta de todos esos detalles. Cómo fueron los movimientos corporales de esta persona, si esta persona en algún momento notaron que estaba molesta, calibrar, observar todos esos detalles. Recuerden que jugamos al ganar-perder o al perder-ganar. O perdimos los dos también dentro de este proceso, de esta conversación. Eso también se puede hacer grupal, ¿no? Ok. Sí, yo puedo poner un grupo para acá, en una situación, un grupo para allá y otro grupo. Y ahí se sale un trabajo bien interesante. Qué bueno, qué interesante. Y después vamos al punto número 3. En el punto número 3 vamos a ver el punto 1 y 2. Y aquí, este es un observador. Un observador, pero también para ser observador tiene que ser objetivo.
Si yo quisiera ahora jugar al ganar, entonces ustedes jugamos al ganar como lo hiciera de forma diferente. El tono de voz sería el mismo, mi postura corporal cambiaría. ¿Qué haría allí? ¿Sería en el momento que lo hice o en otro momento? La forma, el tono, postura. Y cuando ustedes recorren todo esto, después viene otro. ¿Para qué me sirve esto, no? Esto me sirve para reflexionar y empezar a trabajarlo, pero para situaciones actuales, ¿sí? Porque no es que se va a quedar allí, sino que sencillamente te trae algo de anterior, porque sencillamente es lo que tú tienes en este momento, esa vivencia. Y a partir de ahí tú dices, reflexiono, tenía que haber hecho de esta manera para lograr más el ganar. Hay personas que me dicen, no, yo prefiero quedarme donde estoy y no salgo de allí. Yo soy así. ¿Ves? Entonces ese yo soy así, a mí nadie me cambia, eso también tenemos que reflexionarlo. Porque muchas veces cuando yo soy así, a mí nadie me cambia, eso puede traer situaciones de conflicto constante. Totalmente. Sí, con los demás. Entonces a partir de allí es donde nosotros tenemos que ver cada uno de esos puntos. Muy bien. Yo soy así, a mí nadie me cambia, o tomar la opción de, bueno, vamos a ver cuáles son otras alternativas que puedo tener. Muy bien. Entonces en este proceso de comunicación asertiva tenemos ese segundo punto, la empatía. ¿Sí? Esto se llama las posiciones perceptivas en programación neurolingüística. La pueden buscar y vean que tiene detalles bien interesantes que te permiten trabajarlo de una u otra manera, ¿sí? Entonces, aparte de esta comunicación asertiva, entonces tenemos la empatía para lograr la asertividad. Qué bueno. ¿Sí? Entonces esos son puntos claves que uno maneja cuando está trabajando, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la comunicación asertiva. Estos son puntos, ¿bien? Y también vas a lograr que sea una comunicación más abierta. ¿Sí? La efectividad de una comunicación es diferente a la asertividad. Somos asertivos porque involucramos cuerpo, involucramos emoción. Somos efectivos cuando mandamos y hacemos, tienes que hacerme la tarea ya. Y ahí no se involucra ningún tipo de emoción, me la hace porque la necesito y me la entrega. Pero cuando hay más asertividad, mira, tenemos que hacer esta tarea motivado a que tenemos que entregarla el día de hoy, que es diferente, ¿no? Entonces los tonos de voz son importantísimos. Inclusive en los entornos donde se requiere más autoridad, por ejemplo el campo militar, campo policial, creo que inclusive a nivel penal, judicial, todo esto, igual hay que dejar un espacio para todo esto que estamos conversando de la asertividad, lo que llaman también el salario emocional o los aspectos empáticos. Hay que dejar un espacio para eso, ¿no? Sí, es lo ideal, ¿no? Lo ideal es que nosotros nos demos cuenta que la comunicación asertiva porque el comisario que me está escuchando ahorita dirá, yo no puedo poner a mi gente a hacer eso. Sí, no, eso a veces pasa. Esa es una pregunta que me hace. ¿No? Sí, es como todo. Yo creo que la asertividad debería permanecer en cada una de nuestras conversaciones, independientemente de el nivel donde estemos o los rangos. ¿Sí? Hay formas y ahí también puedes con mucho gusto asesorar. Asesorar, correcto. Excelente. En la parte que esto está muy del día a día, porque estamos viviendo procesos donde el clásico call center de la llamada está siendo reemplazado, por el mensaje de WhatsApp o por el chat, y la atención al cliente está mutando más hacia una atención al cliente por escrito. Entonces, ¿cómo lograr esa asertividad y esa empatía sin usar el tono de voz, inclusive sin verse? Correcto. La persona, el elemento visual y auditivo no está, simplemente nos estamos leyendo, ¿no? Exactamente. Fíjate que aquí lo del WhatsApp es un trabajo muy interesante. En primer lugar, porque según como tú estés emocionalmente, a veces eso se incluye dentro de la interpretación que tú le des en el momento de que alguien te envíe una información. Muchas veces yo le digo, pero si la persona es de esa manera, cada vez que tú le vayas a mandar una información, a veces si se puede utilizar sencillamente la voz, tú lo haces. Claro. ¿Por qué? Porque esa es una manera de llegar para que vea que tu tono de voz es una forma adecuada. Eso lo hablamos en el común. Muy bien, en el cambio del chat, nosotros nos recibimos buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué desea? Entonces,
tú lo vas sencillamente siguiendo. Cuando ya a uno no le gusta lo que está pasando allí, a veces, mira, yo prefiero que me atienda un asesor directo. Sí, cuando ya yo siento que no me está dando la información que yo quiero. Muy bien, entonces cuando te llegue este asesor, aunque sea por WhatsApp, tú vas a notar ahí la cordialidad, ¿no? No tiene tono, pero inclusive la interacción escrito del asesor con el cliente, digamos que existen palabras claves que permiten mantener la cordialidad, porque totalmente. No me estás viendo, no me estás escuchando, es decir, no me estás viendo sonreír o no me estás viendo la disposición de atenderte, totalmente. Tampoco el tono de voz, pero entonces sí, ya cuando con palabras claves, ¿no? Sí. Dentro de estas palabras claves, como tú dices, bueno, ese buenos días, ese buenas tardes, gracias por venir o gracias por contactarme en ese momento. Perfectamente la situación. Yo creo que eso es una frase que desmonta cualquier muro o barrera, ¿no? Claro, y es lo ideal, ¿no? Lo ideal para que esa comunicación fluya. Muy bien, cuando tú ves que esa comunicación empieza a fluir, tú lo notas porque nos sigue chateando. Digo, no, me trataron muy bien. ¿Sí? Así sea basado en la IA, pero tú notas. No tiene un tono de voz, pero sí tiene, yo le digo, un tono adecuado que a ti te permite conectarte. De hecho, hay sistemas, hay bots, sistemas de IA que ya tienen la configuración de la amabilidad, tienen conectores emocionales. Sí, y es lo que se quiere. Fíjate que cuando tú colocas esos y tú lo notas que hay esos conectores emocionales, uno se identifica mucho. Wow, y también te impresionas, ¿no? Con esos conectores. Entonces, bueno, estas empresas que trabajen en atención al cliente vía chat perfectamente pueden reforzar sus procesos. Sus procesos, claro está. Pero al final, casi siempre el asesor, porque a veces en este momento estamos, o a veces cuando tienes varias personas en espera, te lo dice, ¿no? En esa parte de espera te lo dice constantemente. Debe esperar, quedan 3, quedan 2, quedan 1. Hasta que te conecte a ti y le dice buenos días, ¿en qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo servir? Entonces ellos te van sencillamente, ni a través no de la voz, pero sí a nivel personal. Eso es un trabajo interesante, el trabajo de WhatsApp. ¿Por qué lo noto? Porque a veces la persona crea muchos malos entendidos, cosas que tú no estás diciendo y creen que tú dices. Sí, exactamente. Entonces muchas veces yo siempre digo, bueno, cuando es así, directamente, mira, mándale un audio, envíale ese audio a esta persona. En el momento donde sientas que hay como tensión. Tú dices, mira, es preferible mandarle el audio para que no confunda lo que tú estás diciendo. Tú ni siquiera en tu mente estás ahí pensando qué es eso, y de repente cuando te responden tú dices, wow, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que yo estoy transmitiendo? Entonces tú empiezas a notar una diferencia interesante entre lo que tú dices y el otro interpreta según cómo se siente emocionalmente. Por eso es que yo siento que la emoción y la comunicación asertiva no van tomados de la mano. Dentro de la comunicación, yo te comentaba lo importante de que, bueno, hay personas que se comunican, tienen el rol de la comunicación de víctima. Hay clientes que llegan así, pero también hay agentes que te atienden de esa manera, o aquel rol que es el espectador completamente. Lo ideal es tener el rol de protagonista, y eso lo ves a través de ¿qué le parece? ¿Cómo la puedo ayudar? Vamos a ayudarnos entre nosotros. Ahí tú notas la diferencia. El rol de víctima lo notas enseguida, y el de espectador ni te cuento, ¿no? Sí. Ese rol de espectador es algo muy interesante, porque a veces el espectador lo que hace es empujarte a ti que hagas lo que él no quiere hacer. Ve y dile. Mira, ve y dile tú, porque mira cómo está pasando las cosas aquí. Tú no ves, como el sistema no está funcionando, pero dile. Pero al final, por ser espectador, no dice nada, y puede ser que la otra persona caiga y lo diga. Yo digo, mira, hay que estar atento con este tipo de personas. Como las víctimas, como los espectadores. Los protagonistas son diferentes porque se hacen responsables. Son responsables de lo que está haciendo, de cómo lo están haciendo. Actualmente, bueno, todo ha cambiado. Ya dentro, por ejemplo, las áreas bancarias, en todas las áreas, para mí ya no solamente es la transacción, sino la conexión humana. Exacto. Esa conexión humana se está viendo constantemente, donde yo te comentaba la vez pasada, bueno, hay una empatía radical, realmente una empatía, porque hay una conexión. Pero ven al cliente ya no como un objeto objetivo, sino como un ser. Un ser, integral. Totalmente. Y si tú ves, yo me voy a ir a otros extremos, si tú ves la gerencia actual, ¿sí? Si nos vamos a la gerencia, tú que me mencionaste algo de liderazgo, es así. Todo ha cambiado.
La gerencia actual te dice primero obsérvate para luego poder observar a los de afuera. Le dan una cantidad de textos actuales a nivel gerencial y te lo pueden dar. Muy bien. Hay un libro muy viejo de la quinta disciplina que te lo dice claramente y tú no te das cuenta. Muy bien. Hay un libro de inteligencia emocional, hay problemas que te lo dice y tú no te das cuenta. Sí, mira, obsérvate tú antes de poder observar los de afuera. Excelente. Es lo interesante. Algo también clave es, bueno, dependiendo del tipo de cliente con el cual nos relacionemos, tenemos que también tener una serie de patrones, comportamientos y respuestas. ¿Cuántos tipos de clientes existen? O si hay muchos, ¿cuáles son los más? Sí, bueno, hablamos de tipo de cliente, por ejemplo, este tipo de cliente que es positivo, ¿no? Que te llega directamente y tiene un tipo de comportamiento adecuado, que siempre se dirige a ti de una manera muy amable. Y por supuesto, ese es el más llevadero. Ese es el más llevadero, ese es el que nos gustaría que siempre estuviera, que tuviera constantemente, pero lamentablemente tenemos diferentes maneras de pensar, de sentir y de actuar, ¿no? Frente a una situación determinada. Y por supuesto este tipo de cliente sabemos cómo tratarlo y siempre le tenemos que mantenerlos motivados. ¿Cómo lo vamos a motivar? A través de darle información más de lo que solicita. Sí, este tipo de cliente lo notas así. Lograr la fidelización. Totalmente. Y que el cliente se mantenga constantemente. Vamos a empezar con los más difíciles. Muy bien. El descortés. El descortés. ¿Cómo lidiar con el descortés? El cliente descortés tiene algo bien interesante, ¿no? Es un tipo de cliente que tiene un tono de voz un poco más agresivo. Cuando llega, trata a esta persona de una manera imponente, ¿sí? Y tú lo notas y su tono de voz es muy sarcástico. Ese tono de voz que se quiere imponer de una u otra manera y al final muchas veces no sabe. Y no sabe ni lo que viene a hacer, o si sabe lo que viene a hacer, lo dice de una manera tan descortés como es el tipo de cliente que nos logra al inicio una conexión con el mismo. ¿Cómo lo podemos tratar? A nivel emocional, lo primero es que tú tienes que sencillamente escucharlo. Hablamos de esa escucha activa. Lo escuchamos y luego que lo escuchamos, ¿sí? Tomamos esa respiración que él ni cuenta se dé. Muy bien. Y siéntese, si no está sentado, te voy a explicar qué ha sucedido y van directamente al punto. Pero hay que tener mucho conocimiento del área, ¿no? El conocimiento técnico nunca lo podemos dejar. Recuerden que yo te comentaba la vez pasada la importancia que tiene el conocimiento técnico con el conocimiento de las competencias blandas, ¿no? Esas partes blandas y esa parte técnica, que los dos tienen que estar totalmente interrelacionados. Muy bien, yo puedo saber mucho la parte técnica, pero si no sé manejar el cliente, ahí lamentablemente pierdo. Claro. ¿Sí? Tenemos el otro que es el malhumorado. El malhumorado tiene mucha relación también con el tipo de descortés, ¿no? Ajá. Este tipo, la diferencia es que muchas veces también llega con un tono de voz extremadamente elevado, pero ¿cuál es la diferencia allí? Que bueno, que por supuesto emocionalmente está inestable y para él todo es malo. ¿Sí? Todo cuando digo todo, que a lo mejor es la generalización, que no lo hablamos en la parte de comunicación, es importantísimo eliminar ese todo, nunca. Muy bien, es siempre este tipo de clientes así. Va a omitir información, te va a distorsionar la información, porque él lo que quiere, de cierta manera, es buscar una manera de que tú salgas de tu zona, ¿no? Y emocionalmente tú explotes. Sí, totalmente. Entonces este tipo de cliente hay que también escucharlo como el otro, como el descortés. Y al escucharlo, tú vas a buscar una manera, después lo sientas, ¿sí? Y si tienes la oportunidad del café, buenísimo. Como yo te decía, bueno, hay que buscar manera de romper esos estados, ¿sí? Cuando uno rompe el estado con el cliente, en el sentido de que no dejarlo conectado con lo que él te dice, es otra cosa. Y él va a arrojar información técnica, ¿sí? Que a lo mejor si tú no la sabes, cuidado con eso,
y también va a jugar contigo en la parte emocional. Interesante. Tenemos el sabelo todo, el que casi que se pone en tu puesto y tú en el puesto de cliente. Sí, mira, cuando tenemos este tipo de cliente sabelo todo, él va a llegar hablándote de todo, por supuesto. Y lo primero, no, tú sabes que llegó este nuevo producto que ustedes tienen y tenemos otro. Mira, sí, yo conozco todos esos productos. Y tú siempre tienes que estar pensando allí qué nuevo le puedo ofrecer a este tipo de cliente. Y aquí el conocimiento técnico es base, ¿sí? En todo, fíjate que el conocimiento técnico es base, como la otra parte. Cuando yo me consigo este tipo de cliente, tú tienes que escucharlo detenidamente, esa escucha activa, y posterior, decir, esto se lo puedo ofrecer nuevo. Pero fíjense, tenemos un nuevo producto, que veo que no lo mencionó, pero esto le puede servir y me alegra que usted conozca tanto de nuestros productos y se sienta tan conectado con todo lo que hacemos. De verdad, para nosotros es un placer. Eso es lo que le gusta saber. Le reafirmas el conocimiento y le das un plus. Y le das un plus, y eso sería lo clave de este tipo de cliente. Hay uno que es el amistoso. Bueno, el amistoso es ese, ¿no? Que constantemente que cuenta su vida. ¿Cómo está? Buenos días, no sabes lo que me pasó ayer, y se sienta a hablar sobre sus temas. ¿Sí? Cuando tú ves que esta persona se sienta a hablar constantemente sobre su tema, tú tienes que buscar el tiempo se alarga. Entonces, ¿cómo yo busco para romper con este tema de una manera elegante? Porque tiene que ser elegante, que no se note. Ay, qué bueno lo que le ha sucedido. Usted me puede decir en qué lo puedo ayudar en relación a lo que viene a solicitar. Entonces, ahí lo puede capturar. Y si él de nuevo se desvía, de nuevo, ese sí, ese no, sí, con mucho gusto, ¿no? Buscando una manera de irlo cortando, pero de una manera elegante. Exacto. Y suavizada. Para mí el tono suavizado lo juega todo, ¿no? Ese tono suavizado cuando tú vas a dirigirte a ese cliente. Tenemos también el introvertido. Este puede ser uno de los más complejos. Sí, ¿qué pasa? Este tipo de persona introvertida juega mucho con el silencio, ¿no? ¿Cómo es eso? Que hay personas... monosílabo. Sí, totalmente. Entonces le cuesta transmitir la información. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar y dejar, como yo le dije, no puedes generalizar, no puedes omitir ni distorsionar, todo lo contrario. Le tienes que buscar maneras de decirle, usted quiere hablar sobre este producto o sobre este servicio. Muy bien, entonces enseguida empezar sencillamente punto por punto qué desea este cliente, ser lo más específico posible para lograrlo, y por supuesto un tono de voz adecuado, que sea, como en todos los casos, ¿no? Que sea muy servicial con este cliente, y a su vez para llegar al producto que él quiere. Muy bien, fíjense que nosotros tenemos diferentes tipos. Aquí le voy a mostrar cada uno de estos tipos. Usted se estará hablando sobre este tipo. Entonces darle a él cada uno de esos puntos y cada uno como ese abanico de posibilidades para que esta persona tú la puedas. Excelente. Y para cerrar tenemos el otro extremo, que es el extrovertido. Sí, dentro de este extrovertido precisamente, esta es una persona que sencillamente también tiene mucho que ver con el amistoso, ¿no? Okay. Pero el extrovertido tiene que siempre va con lo más específico posible. Si yo le ofrezco, ¿sí? Le voy directamente al producto que él quiere. Sin embargo, también a este le puedo decir, mira, tengo otro tipo de producto que le puedo ofrecer. Pero lo primero es directamente el producto que él desea o el servicio que él desea. Muy bien. ¿Cómo hacemos para ponernos en contacto contigo y que todo este mundo de conocimientos y de instrumentos, las empresas lo puedan comenzar a incorporar? Bueno, me pueden escribir a través de mi Instagram, que es GMC Consulting, o a través del 0412-250-4872. Por allí me pueden ubicar y con mucho gusto le puedo enviar, por supuesto, una propuesta a nivel de asesorías y de cursos y talleres relacionados con atención al cliente, programación neurolingüística, comunicación asertiva, inteligencia emocional, entre otros. Y el punto que vamos a tratar, administración del tiempo. Excelente, muy bien. Próximo tema. Muchísimas gracias. Gracias Dira a ti. Montilla por estar